esta ocasión le damos la bienvenida al señor Mario Sinay. Muchas gracias. Nos trae su libro y nos va a presentar este tema que es tan importante. Mi nombre es Mario Sinay, nací en Argentina, nadie es perfecto. ¿Okay? Me voy esta noche porque no quiero enfrentarme a qué pasa mañana, porque los argentinos, ustedes saben, tenemos un Dios particular. Lo conocen, ¿no es cierto? Se llama Messi. Se llama Messi. Ahora es Messi, si la Maradona, ahora es Messi, cambiamos de dioses. Y mañana, pues, prefiero estar en camino de regreso a mi tierra israelí, pero soy israelí, vivo en Israel hace 45 años, por elección, de abuelos polacos, o sea, complicada la cosa. Mis abuelos vinieron de Polonia, vinieron de allí. Mis abuelos llegaron antes de la guerra, ellos llegaron antes de la guerra. Este es un relato que les quiero contar. Mis abuelos salieron, nadie sabía que se venía la Segunda Guerra Mundial y con él el Holocausto, que nosotros lo llamamos la Shoah, el asesinato de 6 millones de judíos. Un tercio del pueblo judío fue asesinado durante la Segunda Guerra Mundial. Voy a hacer una pausa pequeña. No es el momento, pero quiero decir ahora para no olvidarme. Bulgaria salvó a todos sus judíos y es una excepción en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Bulgaria comienza con 50.000 judíos y termina con 50.000 judíos. Bulgaria ha salvado a todos los judíos de Bulgaria. Nosotros vamos a estar eternamente agradecidos a Bulgaria. Y por eso invitamos al embajador a estos eventos y ya nos está acompañando. El honor es nuestro que ella esté con nosotros. Entonces, vuelvo a la historia. Mis abuelos salen de Polonia porque la situación económica estaba muy mal. Había pasado el crack de los 1929 y toda Europa estaba mal. Polonia estaba muy mal. Resurge el antisemitismo después que Piłsudski, el padre de la Segunda República Polaca, defensor de los judíos, enferma y surge cada vez más el antisemitismo. Y hay un tercer motivo, es que América abre sus puertas. Para mis abuelos no fueron tan cultos y no sabían que América y Argentina son dos cosas distintas. No es exactamente lo mismo. Decían, vamos a hacer América, vamos a las Américas. Pues bueno, si la intención era Estados Unidos. Bueno, pero el barco partió y llegó a la Argentina, y no a las Américas que ellos creían que iban a llegar. Mi abuela era el mayor de 8 hermanos. Mi abuela era la mayor de 7 hermanos. Y ellos fueron el ancla. Ellos iban a la América para asentarse, poner raíces y traer a la familia. No se conocían, se conocieron en el barco. ¿Qué hicieron en el barco? Que duraba 3 meses. Yo no lo sé, pero llegaron casados. Tenemos la partida de casamiento del capitán del barco. O sea, llegaron casados. Yo no sé lo que hicieron en el barco. Dicen que se movía el barco, pero eran las olas, no sean mal pensados. No sean mal pensados, eran las olas, era el olaje, era el Atlántico, ¿cierto? Y llegaron casados. Ellos llegaron en 34 y se escribían con sus padres, ¿no es cierto? Claro que tomaba 3 meses la carta de ida y 3 meses la carta de vuelta. Eso hoy a la gente joven pues no lo entiende. Ya ni siquiera, no todos entienden qué significa un sobre y una estampilla, o sea, ¿cierto? Pero en esa época era con sobres, estampillas, se escribía a mano, cosa que yo también ya no sé hacer, y la carta iba y venía. La última carta que recibe mi abuelo, que la tenemos, en idioma irish, que es un idioma judío que utilizaban los judíos de esa zona, le preguntan sus padres, ya estaban 5 años en Argentina, ¿podemos venir a la Argentina? O sea, ¿ya podemos venir? ¿Ya está listo? Y mi abuelo responde, todavía no. Nunca más lo volvieron a ver. A ninguno. De los 2 lados. Nunca más los volvieron a ver. Y yo de niño, cada encuentro con mis abuelos, por semana o cada 2 semanas, como suele surgir que nos encontramos con los abuelos, había un ritual cuando terminaba el encuentro. Íbamos a comer, no importa, salíamos, pero había un ritual. Mi abuelo nos llamaba, a mi hermana y a mí, nos daba un chocolate amargo, después cuento la historia del chocolate amargo, y nos decía, nunca le digas que no a tu papá, porque mira lo que me pasó a mí. Toda la vida, desde que yo nací hasta que mi abuelo en paz descanse subió al cielo aparentemente, había ese ritual. O sea, él murió con ese peso en los hombros, que en vez de haberle dicho, sí, vengan, dijo, todavía no.
En 1939 podían haber salido, sí o no, no lo sabemos. Pero de facto él contestó, todavía no. El chocolate amargo, nunca entendí por qué el chocolate amargo, nunca entendí, porque a los chicos no nos gusta el chocolate amargo, ¿no es cierto? Y nos dan un chocolate amargo. Muchos años después, sale una propaganda de un nuevo chocolate amargo en Israel. Y la propaganda se veía más o menos visualmente así. Chicos chiquitos comiendo el chocolate amargo y poniendo una cara de asco. ¡Uy, qué feo, qué feo! ¿Y qué era la propaganda? Cuando crezcan lo van a entender. Ese era el chocolate amargo. Cuando vi esa propaganda me puse a llorar como un bebé. 15 minutos mi esposa y mis hijos no la podían calmar. Entendí 40 años después por qué mi abuelo me daba un chocolate amargo. Cuando crecí entendí. Me tomó muchos años, estaba muerto también mi abuelo. Hoy hay un riñón por volverme a encontrar y decirle, sé por qué me das el chocolate amargo. Si somos los familiares maternos y paternos, 142 personas entre tíos, tías, y es una familia chica. Ninguno sobrevive. Ninguno sobrevive. Solo mis abuelos, que llegaron a ser los pioneros a las tierras nuevas de las Américas, y también este es el momento de decir que desde Argentina y hasta México abrieron sus puertas a la migración judía. Antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Y por eso también esta casa, y por eso también, no soy miembro de la comunidad judía de México, pero me atrevo a decirlo de su nombre, debemos estar agradecidos a este país gentil que recibió a los judíos antes, durante y después de la guerra. En el periodo de la guerra hubo problemas, no todo fue sencillo. Hubo restricciones también, no fue todo sencillo. Estimamos, hay estudios históricos que México, durante la guerra, aceptó a 1850 judíos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Depende a quién le preguntemos. Pero si partimos de una frase talmúdica judía muy importante, el que salva una vida es como si hubiese salvado al universo entero. Y ojo, no dijo una vida judía. La frase dice, el que salva una vida es como que salva al universo entero. Pues salvaron 1850 universos. Cierto que el profesor Haim Avni de la Universidad Hebrea de Jerusalén dice que la potencialidad de los países latinoamericanos, todos, era mayor y podía haber recibido más. Está bien, también eso es cierto. La realidad es compleja. Las cosas no son blanco y negro, sí y no. Pero salvaron 1850 judíos durante la guerra. Y eso es algo que tenemos que agradecer nosotros como judíos y aquellos que fueron salvados, por supuesto, debemos estar agradecidos a este país gentil que abrió sus puertas y los recibió. Para dar un contexto histórico y contar unas palabras del libro que no es lo más importante en estos momentos, la Segunda Guerra Mundial fue algo que cambió al mundo. Es la historia universal, es una longitud de genocidios, no es ni el primero y desgraciadamente tampoco el último. ¿Okay? Pero ocurre algo que no ocurrió anteriormente y es la persecución y el exterminio sistemático de un pueblo entero por el mero hecho de ser diferentes. Y eran todos hasta el último donde sea que estén, incluso el bebé aún no nacido. Porque normalmente en los conflictos y en los genocidios, normalmente los niños quedan afuera del conflicto. Pues aquí no, era todos contra todos y hasta el último y donde sea que estén. Y durante 13 años, 12 años, de 1933 hasta 1945, Alemania nazi y sus colaboradores cometieron el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Los números no es solamente lo que importa, pero también numéricamente fue el más grande. En 12 años de una persecución sistemática que termina en un asesinato sistemático de un pueblo contra un pueblo. Y lo más grave de todo es que nosotros, como víctimas, tratamos de quitar eso, es que fueron monstruos. No. Porque si fueron monstruos, el monstruo hace monstruosidades. El problema es si fueron humanos iguales que nosotros. Si podemos ver un reflejo también en quien fue el perpetrador, en que fueron también ellos humanos. ¿Cómo el hombre puede hacer eso al hombre? Porque fue el hombre que se hizo al hombre. Y otra cosa también es pensar que fue contra los judíos. Los
judíos fueron uno más, numéricamente más grande, pero fuimos uno más. Si voy a esa famosa frase que dice Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto, de Sitten, Hungría, Premio Nobel de la Paz por los Estados Unidos de 1986, que dijo una frase, pero fantástica. Dice, no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. No todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. Pero si analizamos la primera parte, la primera víctima no fueron los judíos. La primera víctima fue Alemania. Alemania, que ya tenía 20 años de democracia, la República de Weimar, y que tenía una constitución, y que había un liberalismo en Alemania, y que era la cuna de la cultura, que también eso tenemos que preguntarnos, cómo la cuna de la cultura se convierte en genocida. Y la segunda víctima fue Polonia, que fue invadida. A mi juicio, quizás hubiese comenzado que la víctima principal fue la humanidad, quizás antes de Alemania. Entonces, la humanidad, Alemania, Polonia, lo primero que hacen los alemanes, los nazis, porque hay diferencia entre nazis y alemanes, porque no todos los alemanes fueron nazis, y tampoco no todos los nazis fueron alemanes, y también de otros países. Lo primero que hacen en Polonia es la operación abecedaria, la operación AB, el asesinato de todos los intelectuales. Y lo hacen públicamente, sin pudor, en las calles. Eliminar a todo aquel que podía ofrecer resistencia, por ejemplo, a todos los directores de las universidades, y a todos los pastores, y a todos los jueces, y a todos los abogados, y a todos los maestros, y a todos los periodistas. El 25% de la curia católica y cristiana de Polonia fue asesinada durante la Segunda Guerra Mundial. El 25% de los curas de Polonia fueron asesinados por los nazis. No por ellos mismos, por los nazis. Por lo tanto, Polonia fue víctima. Y mucho antes que los judíos, los disidentes políticos, aquellos que pensaban distinto. Y amigos, yo estoy en México, nací en Argentina, en este continente hemos conocido ausencias de democracia. Hemos conocido ausencias de democracia. Hemos conocido dictaduras. No lo queremos llamar genocidios, pero hemos conocido genocidios. También en este país, estudiantes universitarios, lo recordamos, fue hace 7 años, ¿no es cierto? No fue hace menos de 7 años. Porque aquí ocurrió también, ¿no es cierto? Y una de las grandes alertas es identificar quién quiere utilizar la democracia para destruirla, que fue lo que hizo Hitler, porque sube de forma democrática. ¿Quién quiere utilizar la democracia? Tenemos que ser alertas. El pueblo mexicano, el pueblo argentino, Bolivia, Venezuela. Tenemos que estar alertas y cuidar el valor de la democracia que hemos obtenido con mucho sacrificio, de la libertad que tenemos. Y son enseñanzas que parten de lo que ocurre ahí en ese lugar, en esa zona. Muy bien. Entonces también disidentes políticos, a mi juicio lo más grave de todo, y si no hubiese ocurrido, puede que no hubiese ocurrido el Holocausto, la Shoah, el asesinato de los discapacitados físicos y mentales. Alemania asesinó a 70.000 niños arios, operación eutanasia, porque eran discapacitados físicos y mentales. No iba como otro pilar ideológico, la superioridad de la raza aria. ¿Cómo podían explicar que era una raza superior? Que como en toda comunidad tiene un 2.3% de discapacitados físicos y mentales, y la solución fue matarlos. En Europa siglo XX, nuestros abuelos estaban vivos todavía, no fue en la prehistoria. ¿Y cómo los matan? Con gas. Porque el mismo equipo que empieza matando con gas a los discapacitados físicos y mentales son los que van a pasar a los campos de exterminio en Polonia. Pues. Y fueron médicos, y fueron enfermeras, y fue el Ministerio de Salud, y fue el Ministerio de Transporte. ¿Ok? Fueron gente culta, la palabra culta no sé si es del lugar, pero digamos, llamémoslo gente que estudia en las universidades, no en la suya, no en la suya. Y después con los gitanos, que fue el mismo destino de los judíos, y después con los judíos, y después con los testigos de Jehová. ¿Por qué con los testigos de Jehová? Porque eran pacifistas.
estaban en contra de la guerra, estaban dispuestos a tomar las armas, con los testigos de Jehová y con los homosexuales. Y podemos seguir largo y tendido. Los judíos fuimos uno más, que numéricamente fue más grande, ya lo dije, y que fue sistemático, y que fue total y absoluto, y por eso hay una diferencia, por supuesto que la hay, pero fueron muchos. Y Hitler dijo una frase, no se lo van a acordar. ¿Quién se acuerda del genocidio armenio que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial? Nadie lo recuerda. Lo dijo claramente una frase famosa, no recuerdo en este momento la fecha, pero esto va a pasar. Esto va a pasar. Y en ese contexto es que mi último libro que acabo de sacar trata por algo que conocemos muchísimo menos, que son los latinoamericanos bajo las guerras nazis. Y no voy a hacer la consulta, pero cuando sí la hago y le pregunto, ¿creen que México estuvo relacionada con la Segunda Guerra Mundial? Dice, no, nosotros estamos acá, estamos allá, lejos y no fue acá. No, México pues no le faltó muchísimas cosas, ¿ok? Primero, México, toda Latinoamérica, fue países que recibieron inmigrantes de la misma manera que se recibió a la comunidad judía, también se recibió a la comunidad alemana. En México recibían antes de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente 20.000 alemanes. La mayoría eran simpatizantes del partido nazi, que hoy en día lo vemos mal, pero yo lo entiendo en ese momento cuando comienzan, al comienzo. O sea, no es lo mismo estar a favor del partido nazi en 1933 que en el 39, pues no es lo mismo. Porque al principio era una idea nueva, innovadora, nacional socialista, una justicia social, por lo cual yo no estoy en contra de una justicia social, estoy muy a favor de una justicia social, pero una justicia social solo para los alemanes arios, no para los demás. ¿Ok? Y el nacionalismo, pues, yo no lo soporto, pero hay mucha gente que en todo el mundo tenemos partidos nacionalistas que la nación están por encima. Yo, personalmente, Mario Sinay, soy un socialdemócrata. Toda mi vida lo fui. La socialdemocracia implica que claramente apostamos por la democracia y que el hombre está por sobre la nación y lo más importante son las libertades personales que tenemos los hombres. Pero cada uno con su pensamiento. Perdí la línea, ahora voy a volver. Entonces, en México había comunidad judía, había comunidad alemana que simpatizaban con el régimen nazi y que tenían colegios alemanes y tenían movimientos juveniles alemanes y que hablaban alemán y tenían periódicos que publicaban en alemán y en español que publicaban la ideología nazi. Y en México llega un sistema de espionaje nazi, el más importante sistema de espionaje nazi que actuó en el continente, actuó en todo el continente, pero el más importante estaba aquí. Y ahora, si les pregunto por qué, ustedes lo saben. Porque México tiene dos cosas importantes para Europa: petróleo y la cercanía a los Estados Unidos. Entonces, el motivo principal del espionaje era para tener algún tipo de control de lo que pasaba en los Estados Unidos. Dicho sea de paso, hay mucho interés en el canal de Panamá, un plan de control muy importante, y en términos generales, el 70% del petróleo que llegaba a Alemania era comprado en México. ¿Ok? O sea, que estamos relacionados. ¿Ok? Esa es la primera parte que puedo decir que hay una relación. Después, déjenme buscar los nombres porque ayer lo mencioné y lo mencioné mal. Después, más adelante, 5 buques mexicanos fueron torpedeados por submarinos alemanes. Y eso va a llevar a que México declare la guerra al eje. En realidad, Alemania al principio y no todo al eje. Perdón, no lo mencioné, pero también hubo una espía muy famosa, alemana, mandada por Goebbels, el ministro de propaganda de Alemania. La espía es Hilda Kruger, hay muchísimos libros sobre ella. Hay muchas historias de que tuvo romances con muchas personas importantes en el gobierno, pero eso son chusmerías y yo no quiero hablar de chusmerías. Dicen que fue mejor amante de lo que fue actriz, porque también hizo películas acá en México, pero una espía alemana que actuó aquí en el país. Estos únicos que encuentren los nombres. Muy bien, van a aparecer, muy bien. El 13 de mayo de 1942, el barco petrolero mexicano Potrero del Llano fue hundido por un torpedo de un submarino alemán, el U-564. Murieron 13 tripulantes.
El Faja de Oro sufrió una suerte similar el 20 de mayo. Un submarino alemán, el U-106, hundió el barco en el estrecho de Florida y murieron 9 de los 37 tripulantes. La agresión de México continúa. Le siguió el Tuxpan. Si lo menciono mal, corríjanme por favor, ¿ok? El Tuxpan, que dejó 4 muertos, y los Chuapas, donde perdieron la vida otros 4 tripulantes, ambos torpedeados por el submarino alemán U-126, el 26 y 27 de junio de 1942, y finalmente el submarino U-171 hundió el Oaxaca. ¿Oaxaca se dice? Oaxaca, gracias. El 27 de julio, y el Amatlán el 5 de septiembre de 1942, con un saldo de 5 muertos. Ya tenemos las primeras víctimas mexicanas en un conflicto de la Segunda Guerra Mundial que es allá, pero estamos ahora acá. O sea, nos toca a nosotros aquí en México. Y como actitud, el Congreso mexicano declaró la guerra el 22 de mayo de 1942 ante el ataque de los nazis a sus barcos petroleros. Paréntesis, Argentina, ¿ok? Recién en 1944, al final de la guerra, una semana antes que termine la guerra, porque era condición para entrar en Naciones Unidas. O sea, México en 1941 está la guerra, Argentina, Chile, Uruguay, al final. Cito: se declara a partir del día de hoy, 22 de mayo de 1942, que existe un estado de guerra entre los Estados Unidos mexicanos y Alemania, Italia y Japón. Eso establece el documento de México, y así comienza que ya no es más neutral, y México es parte de este conflicto. Quiero también decirles que miles de mexicanos, combatieron en los campos de batalla como voluntarios en los ejércitos extranjeros, la mayoría con los Estados Unidos, pero también en Canadá, también en Inglaterra y también del otro lado, como residentes también de otros países. Por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos incorporó nada más y nada menos que 250.000 jóvenes de origen mexicano durante la guerra. Incluso se formalizó en 1943 cuando se enroló al ejército ciudadanos mexicanos al ejército de los Estados Unidos. Quiero seguir adelante. Hasta ahora en todos los lugares que lo mencioné lo conocí, en lo cual me pone muy contento. ¿Okay? México tuvo el Escuadrón 201, Escuadrón de Pilotos Mexicanos 201, honor a México. El Escuadrón 201 de la Fuerza Expedicionaria Mexicana, integrada por 300 hombres, combatió contra el enemigo en el frente del Pacífico en Asia, especialmente en las islas de las Filipinas. Operó durante la batalla de Luzón, en la etapa final del conflicto, realizando 59 misiones de combate encuadradas en la Fuerza Aérea estadounidense. La Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana quedó bajo mando del coronel piloto aviador Antonio Cárdenas Rodríguez, y el Escuadrón 201 a mano del capitán primero piloto aviador Radames Gaxiola Andrade. El Escuadrón 201 voló en conjunto un total de 1.966 horas en zona de combates y lanzaron 252 bombas sobre blancos enemigos a lo largo de 59 misiones. Se preparaban para tomar parte de la invasión de Okinawa cuando llegó el final de la guerra. La última misión se efectuó el 26 de febrero de 1945 y todos los representantes mexicanos, amigos, estuvieron presentes en el barco donde se firmó la rendición de Japón. México estuvo presente en la rendición de Japón y esto da el fin de la Segunda Guerra Mundial. La Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana es la única unidad militar mexicana que ha combatido fuera del territorio de México. El escuadrón mexicano sufrió la pérdida de 5 pilotos durante las acciones en el frente, y si ustedes me permiten, los voy a mencionar a todos por sus nombres. Estos 5 pilotos cayeron en combate. Capitán segundo, piloto aviador Pablo Luis Rivas Martínez. Los tenientes piloto aviador José Espinosa Fuentes y Héctor Espinosa Galván, y los subtenientes piloto aviador Fausto Vega Santander y Mario López Portilla. Pero también hubo otros aviadores.
en la Fuerza Aérea Británica de la Royal Air Force, y no voy a dar en estos momentos todos los nombres. Además, en el frente europeo murieron 65 mexicanos en unidades militares estadounidenses. México tuvo en total 108 víctimas mortales hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Son números importantes porque uno es importante, ¿cierto? Hay algo más que tenemos que saber. México tiene honor de contar con un cónsul, Gilberto Borges, que ha salvado miles de vidas. A mí no me gusta el nombre que le pusieron y hay que quitárselo, el Schindler mexicano, porque Schindler es una historia y Gilberto Borges es otra y no tiene nada que ver. Y cada uno en su lugar y cada uno con su acción. Gilberto Borges es un hombre por el cual hay que pararse y rendir respeto. Es un humanista. Fue un gran hombre que salvó a miles de personas, principalmente españoles, especialmente gente que luchó en la guerra civil en España en el bando republicano, que fue el bando que perdió, y que la mayoría fueron expulsados a Francia, y él estaba en Francia, y él ayudó a miles, e incluso compra 2 palacios bajo bandera mexicana, que era en ese momento territorio mexicano, que saben que los embajadores cuando ponen su bandera, en ese momento es extraterritorial. Compra 2 palacios, en el cual albergó a más de 2.000 personas, un poquito menos, que no sabían que estaban ahí, pero no los podían tocar, porque estaban bajo bandera mexicana. Y dentro de esos miles de personas que salvó, aproximadamente el 20% de ellos también eran judíos, que habían luchado en la guerra civil en España. Y aquellos que lucharon por el bando republicano, sin entrar en estos momentos en contar qué fue esa guerra, luchaban por la democracia y la libertad. Y también los mexicanos ellos. ¿Okay? Entonces tienen ese gran hombre que después de esta acción fueron puestos en prisión, aún siendo diplomáticos, porque México ya había roto relaciones con Alemania. Y 104 diplomáticos de México y de Perú estuvieron prisioneros. Es cierto que era un hotel, pero estaban prisioneros durante 14 meses. Y un diplomático peruano murió en esas circunstancias. Y estuvieron durante 14 meses prisioneros. Cuando Gilberto Borges lo liberan y sale vía Portugal, Nueva York, México, es recibido en el puerto en Veracruz, en México, en andas, por el pueblo mexicano, por aquellos que él salvó y por los judíos que él salvó. O sea, y hoy en día creo que la sala principal del Congreso, ¿no es cierto?, está a nombre de la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados está a nombre de Gilberto Borges. La sala de Relaciones Exteriores. La sala, gracias, de Relaciones Exteriores, a nombre de Gilberto Borges. En realidad, hay un periodista mexicano que lo busqué, como quise que esté aquí presente hoy en mi presentación anterior, Raúl Olmos. Porque él fue el primero que yo, por lo menos, escuché de hablar de los latinoamericanos bajo las garras nazis, publicó hace 8 años atrás. O sea que a mí me tomó 8 años sacar este libro, más o menos. Sobre mexicanos que estuvieron bajo las garras nazis. Y él habla de una cantidad de mexicanos, y yo continué ese trabajo y lo amplié para buscar a todos los latinoamericanos que estuvieron bajo las garras nazis. Hicimos una diferenciación entre judíos de origen latinoamericano y no judíos de origen latinoamericano. ¿Okay? Judíos de origen latinoamericano encontramos en los archivos, después de muchos tiempos de investigación, estoy hablando de 2 años de investigación, los archivos de Yad Vashem en Israel, los archivos del Memorial en París, en toda Europa, 268 latinoamericanos que fueron asesinados por los nazis. O sea, eran latinoamericanos que estaban viviendo en el continente, quien trabajando, quien estudiando, como ocurre en los días de hoy, ¿no es cierto?, que tenemos mexicanos en el exterior. Los números son mucho más grandes porque muchos tenían doble nacionalidad y figuran con la otra nacionalidad. Entonces, tenemos que seguir buscándolos, lo cual estamos haciendo, ¿okay? Pero 268 latinoamericanos fueron asesinados por los nazis, de ellos 13 mexicanos. ¿Okay?
Y Raúl Olmos continúa, que en todas las vistas mexicanas, visto sea de paso, esto sí quiero decirlo, casi todos fueron asesinados en Auschwitz-Birkenau, porque estaban en Francia, o en Bélgica, o en Holanda, la gran mayoría, y fueron deportados a Auschwitz-Birkenau. La mayoría eran mayores, la mayoría eran mujeres, y también hubo niños que fueron asesinados. ¿Ok? Déjenme encontrar. Irena Levit, nacida en México en 1931, hija de Max y Berta, durante la guerra vivió en Cluj, Rumania, deportada y asesinada en Auschwitz-Birkenau en 1944, tenía 13 años. Y así podemos seguir con los nombres, pero no quiero agobiarnos, pero sí quiero mencionar a los 5 mexicanos que lucharon en España por la libertad y que fueron asesinados en los campos nazis. Josef Salazar. Los que estoy mencionando no son judíos, son mexicanos no judíos. Nacido oriundo de Guadalajara, ante las autoridades alemanas declaró haber nacido el 13 de enero de 1910, ser mexicano, estar casado, tener 2 hijos y ser mecánico. Radicaba en la ciudad portuaria de Lorient, departamento en Francia. El 29 de marzo de 1943 fue detenido por la Gestapo en la ciudad de Perpiñán, en otro extremo del país, cerca de la frontera con Cataluña, España. Tenía entonces 26 años. Luego de su arresto fue trasladado al campo de Compiègne, donde permaneció desde abril de 1943 a enero de 1944. Al final de la guerra, el 19 de enero de 1944, llegó al campo de concentración de Buchenwald y recibió la ficha número 40.113 y murió en Buchenwald. Segundo, Juan de Pierro, 28 años, formó parte del grupo de 1.583 hombres trasladados de Compiègne también a Buchenwald, junto con él, el 27 de enero de 1944, y en Buchenwald le asignaron el número 45.025. Se desconoce las circunstancias de su muerte, pero fue en Buchenwald. Fernando González tenía 30 años, nació en Tehuacán, México, era leñador, fue deportado desde Burdeos el 7 de junio de 1944 al campo de concentración de Neumagen, cerca de Hamburgo, y ahí permaneció menos de un mes. Después pasa a Sachsenhausen el 2 de julio del 44, como prisionero político, y fue recluido en el bloque 1. Se desconoce las circunstancias de su muerte en Sachsenhausen. José Sánchez Moreno, que nació en 1909 en Ciudad de México, ingresó a un campo de concentración donde estuvo preso el mismo presidente mucho después de Francia, François Mitterrand. El 13 de agosto de 1944 fue transferido al campo de concentración de Mauthausen. Pasó 13 meses y 9 días encerrados, sometidos a la esclavitud de los nazis. Tenía 31 años y fue asesinado. Y el quinto es Luis Moch Piquet, que nació el 28 de julio de 1913 en Ciudad de México. El 19 de diciembre de 1941, un tren con prisioneros lo llevó al campo de prisioneros políticos, destinado a Mauthausen, donde recibe el número de 5053. Tenía entonces 28 años y fue asesinado en Mauthausen. O sea, México está totalmente relacionado con las cosas que ha pasado. Y el último caso lindo que quiero contar es que México donó la hacienda Santa Rosa, un asilo para niños polacos refugiados no judíos, pero hubo muchos huérfanos en Polonia. En el acto de solidaridad de México recibió la hacienda Santa Rosa, situada en las cercanías de León, Guantajo, a 1.453 refugiados polacos, niños, entre 1943 y 1947. 2 contingentes de refugiados, uno que llegó en el 43 y el otro en noviembre del mismo año, y hubo 1.453 personas que llegaron huérfanos y estuvieron aquí en esta tierra noble que los recibió. Y para terminar, quiero también mencionar a 2 héroes mexicanos en acción durante la Segunda Guerra Mundial. El más documentado, pero poco conocido, es el piloto de combate Luis Pérez Gómez. Nacido en Guadalajara en 1922.
Siendo estudiante en Ottawa Technical High School, se instaló en la Real Fuerza Aérea de Canadá y en 1943 fue enviado como piloto de caza. A partir de enero de 1944, Pérez Gómez cumplió misiones como piloto del Escuadrón 433 en la Fuerza Aérea Canadiense, sobre el Canal de la Mancha y Francia, piloteando un avión de combate Spitfire. Fue derribado en 3 ocasiones y recibió 3 medallas por su valentía. 10 días después del desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía, el 16 de junio de 1944, el avión que tripulaba Pérez Gómez fue derribado por la artillería alemana en los campos aldeanos de la población de Sassay, a 180 kilómetros de París. El piloto mexicano murió en la acción y los pobladores locales le dieron sepultura en el cementerio local para evitar que los alemanes tomasen su cadáver. Actualmente existe un monumento, un panteón para honrar la memoria del aviador mexicano, en donde figura la bandera de México, de Canadá y de Francia. Y el último que les quiero mencionar es a un sargento, el sargento Gómez Mendoza López, que fue héroe de la batalla del Ardenas y ha sido condecorado en muchas ocasiones, sobreviviente, volvió a México y, según entendimos, pues lo estuvimos localizando, murió hace un año atrás. El último de los combatientes mexicanos que todavía estaba vivo de la Segunda Guerra Mundial. Así que, como ustedes ven, México también tuvo mucho que ver. Para finalizar, quiero decirles que el estudio del Holocausto tiene que hacerse una perspectiva universal y no una perspectiva judía. Porque si es una perspectiva judía, que lo enseñan los judíos en sus colegios. Pero si queremos que se enseñe en los colegios, en las iglesias, en las universidades y en todo, hay que mirarlo en una visión universal de lo que fue el hombre, el que le hizo al hombre. Y sí, me atrevo a decir, siendo un educador y un pedagogo, que la plataforma del Holocausto es una excelente plataforma educativa de donde pueden salir muchísimos valores humanos: el respeto a la vida, el no matarás, la defensa de la democracia que hemos conquistado con tanto esfuerzo, y tantos otros valores que se puede desprender del estudio del Holocausto y de aquellos que quisieron arriesgar su vida por los demás, que nosotros en Israel y el pueblo judío los recordamos como justos de las naciones. Fueron no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar un extranjero, a uno que no conocía. Y con esto quiero terminar. Yo toda mi vida pensé que yo, si hubiese vivido ahí, hubiese sido justo de las naciones, yo hubiese ayudado. Yo siempre pensé eso, siempre pensé eso. Y entonces nació mi nieta, eso fue hace 6 años atrás. Porque había que tomar riesgo personal, yo hubiese tomado. Arriesgar a tu familia cercana, a mis hijos, puedes hacer. Arriesgar a mis nietos, y les cuento la historia. Nació mi nieta. Mi hijo estaba manejando el carro, ya tenía 2 o 3 meses, una carretera que se puede manejar a 90 kilómetros por hora, y mi hijo iba a 140. Digo, en un momento le digo, mi hijo se llama Or, significa luz en hebreo, para un poquito acá acostado. ¿Qué pasó? Que no, para un poquito acostado. Paró el coche, el carro, yo me bajé, saqué a mi nieto y le dije a mi hijo, ¿querés matarte? Mátate solo. A mi nieta no. Era nieta, perdón. A mi nieta no. Pero entendí con ese acto que yo no hubiese sido justo en las naciones. Yo no hubiese arriesgado a mi nieta por nada del mundo. Ahora miren, cuando le preguntan a los justos de las naciones, ¿por qué salvaron? ¿Por qué arriesgaste tu vida? ¿Por qué arriesgaste a tu familia? Sin recibir paga, tomando riesgos. No hay nada en común entre los justos de las naciones. Hay ricos, hay pobres, hay gente de la iglesia, hay gente de no de la iglesia, hay gente creyente, hay gente no creyente, hay gente de los campos, hay gente de la ciudad. No hay nada en común entre ellos. Hay una sola cosa en común. Cuando se entrevistó a los 29.000 que tenemos hoy en día mencionados justos en las naciones, a la pregunta ¿por qué abriste la puerta? Porque normalmente era que un judío golpeaba la puerta buscando ayuda. ¿Por qué abriste la puerta?
La respuesta de casi todos fue porque vi una persona que estaba necesitando de mi ayuda. No dijo vi un judío, dijo vi un ser humano frente a mí que estaba necesitando de mi ayuda. El Holocausto nos presenta lo más alto y lo más bajo del mundo, el mal absoluto y el bien absoluto. En el bien absoluto fue reconocido Dinamarca. Dinamarca como una nación que salvó a todos sus judíos. Es el único país que como país es reconocido como justo de las naciones. El segundo caso que es increíble es Albania. Albania que tiene una población musulmana y basado en un código de protección llamado BESA, que es un código que cuando alguien protegía a alguien era más importante incluso que su familia y tenía que protegerlo. Albania comienza la guerra con 200 judíos y termina con 2.000 judíos, porque muchos judíos fueron a pedir protección a albaneses que no conocían, que eran musulmanes y que los protegieron. Y el tercer caso es Bulgaria, que no es reconocido como justo de las naciones, pero muchos de ellos, el secretario del Parlamento, Dimitri Pasha, los metropolitanos, Kirill y Stefan, 43 miembros del Parlamento búlgaro que no permitieron la deportación de los judíos, son reconocidos como justos de las naciones. El arzobispo Kirill, cuando llega el tren para deportar a los judíos de su ciudad, se para en las vías de tren y dice una frase que ustedes la conocen en el continente: sobre mi cadáver. Eso es Bulgaria, ¿ok? De paso, el rey Boris III es citado a Alemania dentro de otros temas, el tema de que no deportaron a sus judíos, y regresó, en los 3 días murió. Era muy joven, tenía 49 años, estaba sano, no había motivo, creemos, el por qué haya muerto. Hay dudas históricas, a los reyes no se les hace autopsia, pero estamos convencidos que lo envenenaron, ¿okay? Porque no hay otra explicación lógica que se pueda explicar por qué murió a los 3 días de haber vuelto de Berlín, pero sigue siendo una incógnita y lo dejo ahí porque no quiero seguir. Pero esto es lo que tenemos que aprender. La gran lección del Holocausto es que el bien y el mal no son determinantes. No nacimos buenos o malos, elegimos el camino. Muy pocos eligieron el camino del bien. Y eso son las luces que nos da en ese mar de oscuridad. Y amén, que estas cosas cambien y que sean distintas y que México siga con las cosas buenas en el buen camino y que reconozcan a su hermano. ¿Ok? Porque cuando la pregunta es Ayeka, ¿dónde está tu hermano? Y a la pregunta que hace que alguien soy yo responsable de mi hermano, la respuesta es sí. Tú eres el responsable de mi hermano. Muchísimas gracias.